Muy buenas tardes, bienvenidos al Mundo Ahora de France 24. Yo soy Elena Lozano y todo lo que verá a continuación es noticia. Iniciamos. En Estados Unidos, Charlie Kirk, joven comentarista e influencer conservador y gran aliado del presidente Donald Trump, fue asesinado. El ataque ocurrió mientras participaba en un evento en la Universidad Utah Valley. El republicano informó sobre la muerte de quien calificó como un grande y legendario. En Brasil, los 5 jueces que decidirán el futuro de Jair Bolsonaro reanudaron este miércoles la votación. Hasta el momento, 2 votaron a favor de la culpabilidad del expresidente brasileño y un tercero pidió anular el proceso, argumentando incompetencia del Supremo. La eventual condena o una absolución depende ahora de los 2 últimos jueces. La OTAN evalúa la invocación del artículo 4 de la Alianza Atlántica a petición de Polonia como respuesta a las violaciones de su espacio aéreo con 7 drones que Varsovia atribuye a Rusia. Moscú, por su parte, niega que apuntaron objetivos en Polonia. Empezamos en Estados Unidos, donde Charlie Kirk, comentarista e influencer conservador y gran aliado del presidente Donald Trump, fue asesinado. El ataque ocurrió mientras participaba en un evento en la Universidad Utah Valley y su muerte fue anunciada por el mismo mandatario republicano, quien se refirió a él como un grande y legendario. Autoridades todavía buscan al sospechoso de haber disparado. Personas que asistían al evento estaban grabando a Kirk cuando una bala lo alcanza en el cuello y cae al suelo. Charlie Kirk tenía tan solo 31 años. Ahora vamos a Brasil, que vive una jornada crucial en el proceso histórico contra Jair Bolsonaro. Los 5 jueces que decidirán el futuro judicial del expresidente y otros 7 colaboradores cercanos reanudaron este miércoles la votación. Después de que ayer 2 jueces votaran a favor de su culpabilidad, el tercer juez pidió hoy anular el proceso, argumentando incompetencia del Supremo. De ser declarado culpable, el expresidente brasileño ultraderechista, actualmente en prisión domiciliaria, y los exmiembros del gobierno, 3 de ellos militares, podrían entonces recibir una condena de hasta 40 años de cárcel. Nuestra corresponsal en Brasilia, Valeria Sacone, nos amplía. Como veis a mi espalda hay muchos periodistas para cubrir el juicio del siglo, y lo que ha pasado hoy aquí en la Corte Suprema es histórico porque es la primera vez que un juez da un parecer de este tipo. En 3 ocasiones Fuchs ha dicho que el juicio debería ser anulado, primero porque él cree que el Supremo no tiene la jurisdicción, porque dice está juzgando con fuero especial a imputados que no lo tienen. Después él cree que en el caso de ser del Supremo debería ser en la plenaria con 11 jueces y no en la sala primera, que solo tiene 5 jueces. Y además ha reconocido una de las quejas de la defensa, de que no han podido preparar la defensa con calma debido al enorme volumen de documentación. Han hablado de tsunami de datos y Fuchs les ha dado razón. Ahora, en las próximas horas o minutos, Fuchs debe decidir si condena o absuelve los 8 condenados, y si en el caso de Bolsonaro llegamos al desempate, entonces técnicamente hoy quedaría condenado independientemente de la pena que va a ser decidida el viernes. En el viejo continente, los líderes de Francia, Holanda, Irlanda y el Reino Unido se encuentran entre los países que han condenado la incursión de drones rusos en el espacio aéreo polaco, pero aunque el primer ministro Donald Tusk ha dicho que agradece las muestras de solidaridad, las palabras no son suficientes. Ha invocado el artículo 4 de la OTAN para iniciar conversaciones con la alianza, pero ¿qué es exactamente ese artículo y cuáles son las responsabilidades de los miembros? Lo vemos en el siguiente informe. Polonia podría estar más cerca que nunca de entrar en un gran conflicto militar desde la Segunda Guerra Mundial. Así lo afirma el primer ministro Donald Tusk, quien tras la denuncia de incursión de drones rusos en su territorio este martes pidió ayuda a los aliados de la OTAN invocando el artículo 4. El artículo 4 es solo el preludio de una cooperación más profunda para la seguridad de nuestros cielos y nuestra frontera, que es la frontera de la OTAN. Y las palabras no bastan en absoluto en este caso. Esta no es nuestra guerra, no es una guerra solo de los
los ucranianos. Esta guerra es una confrontación que Rusia está llevando a cabo contra el mundo libre. En virtud del artículo 4, los países miembros pueden someter un asunto a la atención del Consejo y debatirlo con los aliados. Las partes se consultarán mutuamente siempre que, en opinión de cualquiera de ellas, la integridad territorial, la independencia política o la seguridad de cualquiera de las partes se vea amenazada. Sin embargo, no llega tan lejos como el artículo 5. Si un aliado de la OTAN es víctima de un ataque armado, todos y cada uno de los demás miembros de la alianza considerarán este acto de violencia como un ataque armado contra todos los miembros y tomarán las medidas que consideren necesarias. El secretario general de la OTAN está tratando de proyectar confianza. Calificó la reacción de la alianza ante la incursión del dron el martes como muy satisfactoria y envió un mensaje al presidente ruso Vladimir Putin. Detenga la guerra en Ucrania y detenga la escalada bélica, que ahora está dirigiendo básicamente contra civiles inocentes e infraestructuras civiles. Deje de violar el espacio aéreo aliado y sepa que estamos preparados, que estamos alerta y que defenderemos cada centímetro del territorio de la OTAN. Desde la creación de la alianza en 1949, el artículo 4 se ha invocado 7 veces. La última vez, en 2022, justo después de que Rusia iniciara su invasión a gran escala a Ucrania. En información sobre la ofensiva de Israel en la Franja de Gaza, tras más de 22 meses de ataques de su ejército y arriba de 64.000 civiles muertos en el devastado enclave palestino, finalmente la Comisión Europea propuso una suspensión parcial del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Tel Aviv y sanciones contra ministros extremistas y colonos violentos. Se trata del primer paso concreto que daría el viejo continente en contra del Estado hebreo, que intensifica sus operaciones en territorio palestino. Y en respuesta, Israel acusó que von der Leyen se equivoca al ceder a presiones. Y en otro frente bélico que mantiene abierto Israel, en Yemen el ejército de Tel Aviv bombardeó este miércoles la capital Sanaa, controlada por los hutíes rebeldes, incluyendo un edificio militar. Los ataques causaron la muerte de al menos 35 personas y dejaron a más de 130 heridas, según informó el Ministerio de Salud controlado por los hutíes. Israel confirmó que bombardeó por su parte supuestamente objetivos militares hutíes en Sanaa, pero también en la región de Al-Jaf, en el norte de Yemen. Y seguimos en Medio Oriente. El presidente de los Emiratos Árabes Unidos llegó este miércoles al aeropuerto internacional de la capital de Qatar en una visita que no estaba prevista, pero que fue propiciada tras el ataque aéreo lanzado el martes por Israel contra el equipo negociador de Hamás, que estaba reunido en Doha. El gobierno de Qatar, país mediador del conflicto en la Franja de Gaza, repudió los bombardeos y denunció la violación de su soberanía. Les ampliamos a continuación. Condena internacional contra Israel por el ataque que tuvo como objetivo a líderes del grupo Hamás. Este miércoles llegó a Doha el presidente de los Emiratos Árabes Unidos en una visita no prevista como muestra de solidaridad con Qatar. Cuestionado por el bombardeo que no logró sus objetivos, el embajador del país en Estados Unidos dijo que si no sucedió ahora, será la próxima. Si no lo hemos conseguido esta vez, lo haremos a la próxima. No es posible que seamos objeto de algunas críticas, ya se les pasará. La operación ha sido ampliamente condenada. Qatar ofició como anfitrión y mediador en las negociaciones para lograr un alto al fuego en la guerra en Gaza. Desde el asalto perpetrado por Hamás el 7 de octubre, Israel ha atacado 5 países, además de la Franja de Gaza y Cisjordania, Líbano, Siria, Irán, Yemen y ahora Qatar. El presidente Donald Trump expresó su descontento con el ataque y la Casa Blanca subrayó que Trump no aprobó la operación en territorio de uno de sus más cercanos aliados en la región. Para esta analista, Trump intenta contener los daños. Hace todo lo posible para, en primer lugar, recalcar que Estados Unidos no aprobó el ataque y, en segundo lugar, apaciguar la ira de Qatar. El ataque realmente socava la credibilidad de Estados Unidos, sobre todo teniendo en cuenta que se llevó a cabo en Qatar, que alberga la mayor instalación militar estadounidense de la región. La Unión Europea habla de imponer sanciones y de suspender el comercio con Israel, mientras Kan, la radio pública israelí, informó que el enviado para las negociaciones sobre los rehenes, el general Nitzan Alon, se había opuesto al ataque, así como también lo hizo el jefe del Estado Mayor, Eyal Zamir, y altos funcionarios
funcionarios del Mossad, la agencia israelí de inteligencia. El ataque supone una escalada sorprendente en la región que pone en riesgo las conversaciones destinadas a dar un fin a la guerra en la Franja de Gaza y lograr la liberación de rehenes aún en poder de Hamás. En otro orden de ideas, en Francia, bajo el lema Bloqueemos todo, decenas de miles de franceses salieron a las calles del país. Acusan al presidente Emmanuel Macron y a su gobierno de regresión social por los recortes propuestos que afectarían principalmente al sector salud y de pensiones y llamaron a una parálisis de actividades. Las manifestaciones derivaron en choques con las fuerzas de seguridad, pintas e incendios. Nuestra periodista en la capital francesa, Natalia Ruiz, nos cuenta por qué el movimiento no logró paralizar al país. La idea era bloquear el país, lograr una parálisis de pero en realidad eso no sucedió. Sí hubo algunos bloqueos, especialmente en ciertas autopistas, especialmente en las entradas, por ejemplo, de París, muy temprano en la mañana del día de hoy, también en ciertas glorietas en otras regiones del país, donde los enfrentamientos fueron más fuertes, más violentos, fue en la ciudad de Rennes, esto es en el oeste del país, donde los manifestantes lanzaron proyectiles contra las fuerzas del orden e incluso quemaron un par de buses de transporte público. Pero hay que decirlo que no tuvo, y por lo menos no ha tenido lo que se esperaba que fuera pues un bloqueo del país. Es cierto que sí, allí en el Châtelet, donde se presentó ese incendio que fue quizás la imagen que más dio de hablar a lo largo del día de hoy, pues todos los almacenes de ese sector, que es un sector de comercios, sí cerraron sus puertas. De hecho, el centro comercial Châtelet, que es el más concurrido de toda Europa, cerró sus puertas por el día de hoy. Las líneas de metro que pasaban allí, la estación de metro, que es una arteria, un cruce de líneas de metro principal, también tuvo que ser cerrado, y justamente se presentó ese incendio que, según lo que han dicho las autoridades, fue un incendio involuntario que bien podría haberse dado debido a la misma policía en una de las intervenciones. De todas maneras, un fuego que fue controlado en 10 minutos únicamente. Eso fue lo que nos explicaron los bomberos que estaban allí. Y lo cierto es que a lo largo del día pues se han presentado manifestaciones en todo el país, y ya aquí en París, después de estar ahí en Châtelet, donde estuvimos más temprano hoy, pues estamos aquí en la Plaza de las Fiestas, estamos ya en el este de la capital, en el barrio 19, y como ustedes pueden ver, se vive más bien un ambiente festivo, con muchísima gente que está aquí a pesar de la lluvia. Y es cierto que hay que decirlo, este movimiento no tiene una cabeza visible, así que en los diferentes servicios de mensajería a través de los cuales han comunicado desde hace varias semanas, muchos se preguntaban a qué lugar de la ciudad había que ir, en dónde se podía quizás sorprender a la policía, porque lo cierto es que este dispositivo de 80.000 policías y gendarmes en todo el país en realidad fue más que eficaz. Hay que decirlo, aquí en la capital fueron 6.000 efectivos desplegados. Y finalizamos en Bangui. La capital de la República Centroafricana fue escenario de la inauguración de la cumbre de jefes de Estado de la Comunidad Económica y Monetaria de África Central. Hasta ahí llegaron los presidentes de 6 naciones africanas para discutir temas como, por ejemplo, integración regional, la formación de un mercado común, la libre circulación de capitales y la eliminación progresiva de barreras arancelarias, así como los retos en materia de seguridad. Nuestra corresponsal en República Centroafricana, Mariam Koné, nos amplía. Fue en 2010 la última vez que la República Centroafricana acogió una cumbre de la Comunidad Económica y Monetaria de África Central, CEMAC. Este año 5 jefes de Estado estuvieron presentes en Bangui, los de Chad, Guinea Ecuatorial, Gabón, la República del Congo y por supuesto el presidente centroafricano. El gran ausente de este encuentro fue Paul Biya, presidente de Camerún. Durante los días de la conferencia, las discusiones se centraron en temas cruciales para el futuro de la comunidad: las reformas institucionales y de gobernanza, la seguridad regional frente a amenazas persistentes en las zonas fronterizas, pero sobre todo la libre circulación de bienes y personas. En este ámbito se registraron avances, en particular con la supresión de visados entre los países miembros, aún
aunque persisten numerosos obstáculos. Uno de los momentos más destacados de esta conferencia fue la transferencia de la presencia de la CEMAC de la República Centroafricana a la República del Congo, país que organizará la próxima cumbre de la CEMAC. Así llegamos al final de este espacio informativo. Gracias por su compañía. Hasta la próxima.